Recording in Got it. progress. Pues sí, tronco, tengo aquí, esto está lleno de hormigas y no se van, se me han subido, me he dejado hace como 15 minutos un yogur aquí abierto y hay como 10.000 millones de hormigas. Es que, bueno, no puedo mover la cámara, pero bueno, solucionaré esto un poco más adelante porque... Es que hay pocos superhéroes de Marvel, entonces en el multiverso tú eres Ant-Man ahora mismo Uf, y nada, tú tranquilo, te llegará tu serie de Disney Plus. seguro. Tiempo al tiempo. Sí, sí. Además es como que casi ya les da igual, ¿no? O sea, como... ¿cómo va a llamarse el próximo superhéroe? ¿Cómo se llama la empresa? Marvel. Chica Marvel. Sí, sí, para adelante. ¿Qué has dicho? Es que hay mucho eco. No te oigo, hay mucho eco. Vale, ya está, tirando. No sé, Pablo, ya... Españoles, el arte ha muerto. Hemos empezado el programa. Hemos empezado ya. Otro Oficialmente, descarrile sí. más de inicio de programa. Se acabó podcast, se ha acabado la película y venimos aquí a comentarlo en Manchester, en Liverpool, en Madrid, en... ¿Dónde? ¿En qué país estás ahora, Rodrigo? ¿En qué ciudad estás en el Yo ahora programa de hoy? mismo estoy en la San Diego Comic Con, como puedes ver. Vengo a anunciar como 20 shows de Marvel y nada, encantado de vivir en un timeline en el que... Bueno, nuestro telereportero que viaja por el No estáis en mundo. YouTube porque no podéis ver que de fondo tengo como 50 millones de películas y de shows que no tienen ningún sentido, pero que los han anunciado, no sé. Está además muy gracioso porque, por ejemplo, hay alguno, en plan, sin ofender a nadie, pero ves, empiezo a moverme, no sé si se verá cuando hagas ahora el recorte, pido perdón, pero ves, Iron, hostia, ha vuelto Iron Man, que no, que es Iron Heart, es lo mismo pero distinto, no lo sé. Entonces, nada, la creatividad ha muerto. Me alegro mucho por la gente que pueda disfrutar de esto, pero es que me agobia muchísimo. O sea, yo veo todo esto, mira las fechas, es una locura. Eso, hay un No, montón de memes ahora ahora que me muevo por el mundillo de VFX, de todos los artistas 3D, compers y demás, que tienen como 2 meses para hacerse cada una de estas películas y cuando han revelado todo este timeline, como la gente con bolsas de papel de estas de... ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Es que, es que tío, es una es locura. una locura. Sí, sí. No tiene ningún sentido. Antes, o sea, fíjate, ya en la fase 3, es decir, lo que terminó con Vengadores Endgame, ya era una locura. Ya había 2 películas de Vengadores con un año de diferencia y todos nos llevamos las manos a la cabeza porque era una cosa de no creérsela. Y ahora han anunciado, estamos en la fase 4, todavía no ha terminado, ¿vale? Pero han anunciado, creo que toda la fase 5, que es lo que tengo detrás, más cosas de la fase 6. La fase 6 va a terminar con 2 películas de Vengadores. Una creo que es en mayo y otra es en noviembre. O sea, no hay como 6 meses entre ellas. Yo es que Y te les juro ha dado que... tiempo a meter 2 proyectos entre medias. Es que ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? No tiene ningún sentido. Es que ya los hacen como churros, ¿no? Venga, Echo, Secret Invasion, yo qué sé, la Capitana Marvel la juntamos con las otras, ¿sabes? Venga, Marvels. No sé, tío, ¿Cuánto me tiempo lo fascina. llevo diciendo? Sí. O sea, ya antes de empezar este podcast llevábamos con una resaca de superhéroes como 5 años, 7 años. Es que es insoportable ya. O sea, yo me alegro si al final es contenido que la gente ve. O sea, al que le guste estará muy contento, pero yo lo que estoy viendo es una reacción como muy negativa en internet, ¿no? O sea, como que la gente está flipando en plan, vale, ya suficiente. O sea, hacer otras cosas, por fin, ya no queremos tanto de esto. Que sí, que es como el típico diálogo de, sí, le gusta el cine y no le gusta el cine, qué pesado. No, tío, hay pelis de superhéroes que están muy bien, hemos hablado de algunas de ellas. Es como un cansancio generalizado de que se ocupa como todo el espacio que hay para poder enseñar ficción, está como completamente colapsado por este tipo de contenido, ¿no? Y tampoco tiene mucho más que ofrecer. O sea, quiero decirte, ya se ha explorado desde todos los ángulos, desde todo, ¿no? De subvertir el género de superhéroes, llevarlo a un rollo pop, llevarlo a un rollo como metalero, llevarlo a un rollo como súper sombrío, llevarlo a un rollo todo chistes, no sé, o sea, seguro que os han venido 20 ejemplos, que si Deadpool, que si los Guardianes de la Galaxia, que si un Batman emo,
¿no? O sea, decirte que ya, o incluso llevarlo ahí a un rollito como más arty, no sé qué, con referencias Mm. cinematográficas, con Joker. Yo no he visto Joker. Vamos, que, o sea, ¿qué más queda por hacer en este campo? Lo que van a conseguir es que la gente se aburra o no, o igual realmente es la gallina de los huevos de oro esta infinita. O sea, yo ya llevaba pensando un par de años que esto se iba a acabar y ahí acabo de ver el timeline que está terminando en 2025, o sea que mi gozo en un pozo. A ver, no está mal, me refiero. Si sacan todo esto es porque a la gente le tiene que gustar. Entonces, hay alguien que quiere verlo. Hay alguien que ha querido una tercera película de Jurassic World. O sea, hasta cierto punto podemos ser como la resistencia. Y yo soy el primero, o sea, a mí lo que me fastidia es que yo soy el primero en línea para ver esto. Sí, 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 yo me las Y voy a comer todas también. claro, pero ha Pero llegado un momento en el que ya no vas con tantas ganas, ya no estás pensando en, joder, ¿qué van a hacer en la siguiente de Guardianes de la Galaxia? Y dices, joder, macho, es que da igual lo que hagan, tengo que verme un especial de Navidad y una serie de I Am Groot animada que van a sacar una segunda temporada, todavía no han sacado la primera y ya han anunciado la segunda. ahí está el ¿Qué mayor hay que hacer problema, yo deberes? creo. Ahí está el mayor problema y es que la gente se ha dado cuenta de que esa promesa, y ya sin la crítica esta tonta como, superhéroes, no sé qué, no, o sea, puede Mm. estar muy guay, pero la gente se ha dado cuenta de que la promesa de que este super mega universo cinematográfico está interconectado es mentira, porque la gente puede saltarse incluso WandaVision, ir a ver Doctor Strange, en el que Wanda, spoiler alert, este es un programa con spoilers, es mala de repente y la gente se lo come igual. O sea, al final, la realidad de esto como universo cinematográfico es que te añade 4 o 5 detallitos, pero a la hora de la verdad, cualquiera de estas películas se puede poner como la primera que te ves y se puede ver y disfrutar igualmente. Entonces, yo creo que la gente se está cansando de que no construyan sobre las bases que ellos mismos plantean. O sea, eso lo han hecho realmente solo con la saga del infinito esta, con Vengadores, y lo demás está un poco como empezando a distanciarse. Las películas que están saliendo de estas que decías que son de fase 4, primera vez que escucho hablar de fases no sé qué, pero no sé, o Qué sea, suerte. Doctor Strange va para un lado, las de Spider-Man van para otro. He escuchado la de Thor, creo que la has visto tú, yo no la he visto, pero me han Mm. contado que es más de lo mismo, como que no hay una dirección, claro, como que está todo un poco desperdigado por ahí y la gente yo creo que se da cuenta, o sea, le puedes tomar el pelo a la gente mucho tiempo, bastante tiempo, pero llega un punto en el que es como, no, tío, no me voy a ver la serie de América Chávez en la que lo único que voy a sacar es como un cameo de Loki o algo así. Ni idea, me lo he inventado, ¿eh? No tengo ni idea si eso es así, Eso pero es lo que te iba a decir, que me da mucha pena que teníamos que hacer la cuña de esto nos lo hemos inventado, porque hay una de Agatha, la mala de WandaVision, ¿sabes? Ah, claro, sí, bueno, no, no sabía que se llamaba Agatha ni siquiera, porque te sale una señora con pinta de mala y como, vale, sigo, oh, wow, la escena post créditos, wow, ese es el Agamam Kincluncancu, ¿no? En plan, el super malo nuevo de... Mm, sí. Bueno, después de deprimirme hablando de Marvel, vamos a hacer un segue a todavía más Marvel. Bienvenidos al podcast de Marvel, donde hablamos de Marvel y de Marvel. He visto Thor 4. Love and Thunder. No tengo ni fuerzas para hacer el monólogo que tenía pensado sobre cómo últimamente God of War, la saga de videojuegos, es literalmente Thor. No tengo fuerzas. Se me ha acabado el fuelle. Estáis Lo viendo a un siento. Rodrigo sin fuerzas, un Rodrigo desesperado, esto no es habitual. Este chico tiene mucha energía. Así. ¿Qué ha pasado, Rodrigo? Eh, ¿Qué has visto pues, en Thor 4? bueno, algo que, que no nos sonará a ninguno que hayamos jugado a estos videojuegos es que el malo de Thor 4 es un personaje calvo que tiene la cara así como y todo el cuerpo como muy blanco, con detalles así más o menos rojos, y que lo que quiere hacer es cargarse dioses. En esta película aparecen dioses nórdicos y aparecen dioses Ah, de otras religiones, entre ellas y principalmente como la romana griega, es decir, ujú. aparece Zeus. em, hasta qué punto se puede decir que es spoiler, pero, o sea, han dejado ahora mismo entre Thor Ragnarok y esta,
ahora mismo Thor es como muchas referencias a Kratos. O sea, hay como, ahora mismo lo que me sucede es que se me cruzan las dos cosas y ya no sé ni cómo se llama cada una. Pero esta película va de que Natalie Portman recibió una llamada de Kevin Feige, del presidente de Marvel, y dijo: hola, ¿quieres aparecer en una película? El Taika Waititi le mola el que salgas y hagas tú de Thor. Y dice ella: terminamos un poco mal, ¿no? La verdad es que no me apetece volver. Y Kevin Feige le dijo: mira por la ventana, tienes un camión cargado de oro enfrente de tu casa. ¿Estás segura de que no quieres aparecer? ¡Uy, sí! Ser Thor era el sueño de mi vida. Eh, así que ahora tenemos dos Thors. Hacen muy poco con ella. Me parece eso, que de nuevo era otro personaje que podía tener como bastante trasfondo porque tiene cáncer. Y spoilers. Ostras. Tiene cáncer y está en stage 4, pero sigue siendo Natalie Portman. O sea, hay una escena en la que le ponen un poco Es la de fase ojo. 4 O de sea, Marvel también. tengo yo peor pinta por no haber dormido casi hoy que Natalie Portman con un cáncer en estado 4. Y Qué horror, pobrecita, el personaje. Es que, ya. o sea, no he podido evitarlo, pero estabas diciéndome lo de las fases, no sé cuántitos de Marvel, y he pensado, fase 4. Digo, ¿cómo? Como que no sabía de qué me estabas hablando. Pero sí, bueno, en fin, da igual. Corramos un tupido velo, qué desastre. Continuamos. O sea, que era un tema serio y lo están frivolizando en la película como nosotros ahora mismo, que somos gente estupenda. No necesariamente frivolizarlo, sino que daba para muchísimo y se ha quedado un poco en nada, porque es una película que al principio me da la sensación de como que tiene un ritmo, establece muy bien como la motivación del villano, antes incluso de que aparezca el logo de Marvel, te ponen otra vez a Jane Foster, que hace mucho que no la vemos y te dan un poco de motivación, y en el momento en el que aparece, que es el personaje de Natalie Portman, es que como ya no nos acordamos de los nombres, pero bueno, el personaje mítico de Marvel, Jane Foster, Mm. y se convierte en Thor, entonces ahora tenemos dos Thores y de repente empieza a hacer el ritmo de la película. Yo qué sé, y se convierte en una especie de película, o sea, comedia romántica entre Thor, donde se rompen las leyes del universo bastante. Mm. ¿En qué sentido? O sea, las leyes propuestas por por las propias películas de Marvel o como en general, como, oh, se ha cargado el universo. En plan, hay, por ejemplo, yo me refiero sobre todo a un gag en el que está Thor así hablando y tal, y entonces está hablando con Natalie Portman y es como: ah, bueno, somos exes y no sé qué, que es una relación muy interesante que yo creo que he dicho lo mismo en Venom, pero es una dinámica que no se ha explorado en estas películas demasiado, el tener Bueno, como dos está bien, o sea, personajes que sean exes y tal. si tiran por Eh, un camino nuevo me parece interesante. O sea, a ver, quiero decir, por decir algo, bueno, que ya te veo venir que le vas a meter como mucha caña, ¿no? Pero sí que es verdad que... es que no te la ves venir, Dani, es que no te la ves No, venir. bueno, vale, vale, pues me callo, me callo. No, pero que me parece interesante tratar ese tipo de temas, o sea, que ya hayamos abandonado o hayamos pasado a poder hablar de no solo el interés romántico, sino como qué sucede después del interés romántico que ha salido mal. O sea, ya es como que por lo menos tiene algo distinto que ofrecer, Mm. que justo antes estábamos metiéndoles caña porque está siempre contando la misma historia. Pero bueno, yo qué sé, esto me ha parecido curioso. Ya está. Claro, el problema es que después de la conversación esta, en donde es como: ah, bueno, tal, y están como intentando revivir la llama un poco del amor, Ah, aparece el martillo nuevo de Thor, el que es un hacha enorme, como si fuera en plan, un palo de una escoba animado así, y se le acerca y está en plan de: oh, no, 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 no te pongas celoso, de verdad, no es que eche de menos al otro martillo, yo también te quiero, te estaba buscando, no sé qué. O sea, el martillo como que tiene vida propia y se acerca así, y es solamente para dos gags, o bueno, tres, es que no se lo repiten demasiado durante toda la película, pero como que eso, Thor habla con el martillo como si tuvieran también una relación, y el martillo se mueve solo y es como si fuera una persona, pero solamente para hacer dos gracias. Entonces, no lo sé. Me bueno, estoy eso a como metiendo mí... en cosas muy puntuales, pero me parece eso, una película un poco en comparación con Thor Ragnarok, que sobre todo en cuanto a lo visual, en cuanto a... Era como algo tan fresco para Thor. Y esto es verdad que tiene su puntillo, pero tampoco
veo nada que me atraiga tanto, ni de lejos. Ya, a ver, lo que me cuentas tampoco me suena demasiado mal, o sea, parece como que va un poco dentro de la línea de Taika Waititi. Yo sí que es verdad que a Taika le llevo siguiendo mucho tiempo y a mí ya en Thor Ragnarok me decepcionó bastante, o sea, como que me pareció una peli que no me dijo gran cosa, o sea, entendía que lo que estaba haciendo Marvel era un poco, no sé si coincidía en tiempos, pero como ya no tenemos al de Guardianes de la Galaxia, ahora mismo no recuerdo cómo se James llama, Gunn. a James Gunn. Vamos a coger a otro director así hip, divertido, a ver qué nos hace con esta IP que es la que está muriendo, porque Thor no le interesaba a nadie. O sea, eran como el superhéroe más aburrido de todos. Pasa un poco como con el mundo Hulk, que porque luego encontró un hueco en las propias películas de Vengadores, pero ¿qué ha pasado con sus películas? Que nunca habían funcionado y las de Thor eran especialmente malas dentro del universo este y le tuvo que dar como una vuelta. Entonces, que pasara de ser un proyecto muerto a de pronto tener un poquito de gracia, para mí no era suficiente. O sea, como que yo sí que quería... y además me pareció como un poco refrito de lo de Guardianes de la Galaxia, ¿sabes? Sin embargo, luego cuando introdujeron a ese Thor en Vengadores X, no me acuerdo cuál era, y les juntan con los de Guardianes, la dinámica funciona, porque es que, claro, me planteas dos personajes que funcionan dentro de unos códigos de comedia y les metes juntos, pues de pronto está guay. Mm. Entonces, igual la de Ragnarok no me funcionó mucho y estaba esperando a ver qué pasaba con esta de Love and Thunder y la gente le está poniendo a parir, o sea, por lo que he visto. Yo no me ha dado tiempo a verla y quería ver un poco qué opinabas, tampoco me pasa nada por comerme cuatro spoilers porque, a ver, no creo que me vaya a cambiar la vida esta película, ¿sabes? Pero, pero sí que últimamente, a lo que voy con todo esto, que me enrollo siempre más que las persianas, tío, que yo tengo una relación un poco amor-odio últimamente con Taika. Elige proyectos muy divertidos, muy interesantes y que él tiene una visión muy personal y pienso que va a hacer algo muy chulo y luego lo coge, lo veo y digo, joder, a ver si la gente que hacía de tus pelis algo súper molón o de tus proyectos algo súper molón ya no está ahí contigo. Dejo ahí shots fired. Hostia. Jermaine Clement, por ejemplo, eh, The Flight of the Conchords. A ver si el equipo de Taika tenía más talento que Taika. No lo sé. Los guionistas en esta han cambiado respecto a Ragnarok y yo ¿Ah, creo que sí? se nota, ¿eh? Es otro, o sea, tonalmente no es tan distinta, pero se nota en pequeñas cosas, ya te digo. El tipo de humor, yo creo que la broma que te he puesto yo ahora mismo, o sea, es muy graciosa la primera vez, pero tantas veces, tan repetida, que rompa así el universo, yo creo que eso no se hubiera puesto en Ragnarok. Y no sé cómo de cómodos estamos entrando medio en spoilers, No, del todo pero tira sin problema. A ver, igual me estoy arrepintiendo un poco, que le he metido como mucha cera a Taika. Es un tío que hace películas muy divertidas y joder, mejor eso que una película sin alma, completamente como pueden ser el 90% de las series de Marvel, como pueden ser el 90% de las películas de Marvel, o de DC, o del cine. Bueno, es que digo, no le voy a meter cera a este y me he puesto a meterle cera a todo el mundo. Me gusta Taika, simplemente me tiene un poco decepcionado. Luego entramos a cosas molonas que ha hecho, What We Do in the Shadows, esto de Flight of the Conchords. Yo esperaba con muchísimas ansias Our Flag Means Death, esta de piratas, que parecía que iba a ser un poco musical, que luego no era musical exactamente. Taika es un tío interesante y merece la pena verlo y hay gente que le entra muy bien. Yo al principio me entraba muy bien y sigo su carrera porque tiene cosas que me encantan y últimamente pues a lo mejor me distancia un poco más de lo que hace. Eso es mejor explicado, que hay veces que me pongo como muy a la defensiva y no es mi intención tampoco. qué ganas de ver lo que hace con Star Wars. Miedo. Pero sí, joder, o sea, la película lo que me pasa es que es un concepto bueno, pero igual que en el universo este, el multiverso de la locura, como se llamará en español, me parece que es una película de 2 horas en la que de repente el ritmo empieza a ir súper deprisa en algún momento y lo más interesante que a mí me parece el personaje de Natalie Portman o el villano incluso, como que no tienen demasiado tiempo para elaborar ciertas partes de sus arcos, Es porque Christian claro, o Bale sea, el villano en esta sí, película. sí, y Joder, lo hace
relativamente bien. Se ha quejado porque hay muchas cosas de su personaje que han cortado y que Es por que lo eso es visto muy era como interesante. más... Esta película da para hablar de ese tipo de cosas. Igual me estoy metiendo donde no me llaman, porque obviamente ya he comentado, no he visto la película. Pero sí que he visto entrevistas del propio Taika, los actores, Christian Bale. Y una de las cosas que me han sorprendido mucho es que critican muchísimo la película en las propias promociones de la película. O sea, es una película que parece que ninguno se ha quedado contento con cómo ha sido el resultado, que ha sufrido muchos cambios en montaje, que a lo mejor estructuralmente no era de las más sólidas. Y no sé, o sea, por un lado me ha sorprendido porque a nivel promocional que la propia gente que hay detrás de una película le meta caña, es como muy extraño, o sea, teóricamente quieres que vaya a verla, ¿no? Pero por otro lado me parece muy sano que, que se pueda empezar a hablar a nivel, desde el equipo de detrás de una película, de los errores que ha cometido la película, porque hay siempre como una especie de sensación de que, no, si estás haciendo la película tiene que salir perfecta y todos han sido tus decisiones y no ha habido ningún problema en la producción. Eso nunca es así, nunca. O sea, en contadísimas ocasiones yo he tenido la oportunidad, y obviamente no soy nadie, de hacer cortos desde la dirección y tú puedes tener una idea muy clara y que pasen 200.000 millones de cosas y pierdas el control en algunos momentos y luego la peli puede llegar a buen puerto o no. Y es un proceso también frustrante el camino ese creativo que está lleno de una serie de circunstancias, ¿no? Y que se pueda hablar desde las majors, en este sentido, Marvel, que es lo más grande ahora mismo a nivel económico en el cine, de este proceso y de los errores que hay durante el proceso y de los problemas que hay durante el proceso y de que incluso tú has terminado la película y no es lo que querías hacer. Porque Thor Love and Thunder, yo me acuerdo cuando todo el mundo en esa Comic Con X años, yo no recuerdo ya cuál es, lo promocionaron como, pues eso, una peli que va a hacer Taika Waititi, que estaba en su mejor momento con What We Do in the Shadows. Que encima parece que va a aparecer un Thor femenino, que es como, guau, qué guay, vamos a empezar a ver otro tipo de cosas en el mundo Marvel. Con un rollito fresco, o sea, tenían mucho potencial y hablaban de que iba a ser como pop rock, una especie de space opera rock o algo así, decían, y, joder, qué guapo. Y sin embargo, pues todos esos dreams, por tu cara ya estoy viendo que van por ahí los tiros, pues no han funcionado. O sea, como que en tu cabeza era espectacular y luego a lo mejor no es. Y es muy sano, me parece muy sano que el equipo pueda hablar mal de su película. O sea, tío, el público luego es el más cabrón y hay veces que a lo mejor, y aquí somos culpables nosotros también, obviamente, hablando aquí, criticando de películas, pero muchas veces una película no está mal, simplemente es una película que la puedes disfrutar en casa y es una peli chula. Y como no te ha llevado a exactamente donde querías o no te ha sorprendido o no te ha llevado a ningún lugar, de pronto dices, "Ah, es una puta mierda, no hacía falta, vaya rollo, no sé qué". Y la realidad es que seguramente en películas como esta haya equipos enteros de gente que ha trabajado muy duro, que tenía grandes ideas y un sueño detrás de esta película y simplemente no ha llegado a buen puerto. Entonces, esa parte decepcionante de la industria, que está siempre como un poco más oculta, a mí me ha parecido interesante que saquen esto a la luz, ¿sabes? Un poco. Ya está. No, no, completamente. O sea, normalmente ¿para qué vas a ver una entrevista de estas? Llega un momento en el que cuando llevas a lo mejor meses viendo las entrevistas de los actores y no sé qué, ya sabes que a lo mejor hay algunas roundtables, cosas así que son como más interesantes, pero la mayoría son mierda para intentar hacer un poco de clickbait y no se Hmm. habla nunca mal de la película, siempre todo es fantástico o ni siquiera se habla de la película, se habla de cualquier otra cosa, solamente por llenar un poco de tiempo y llevarte los clics. Entonces, claro, el ver que, por ejemplo, haya una discusión creada porque mucha gente dice, oye, vamos, hagamos un director's cut de esta película y que el propio director sea el que diga, yo creo que no lo merece. Que a mí personalmente no me gustan y que hasta cierto punto la interferencia del estudio es algo que tiene que estar ahí. Te Ujú. guste o no, esa es mi posición. Entonces yo creo que no debería haber un director's cut de esta película, por mucho que haya planetas enteros por ahí rodados y que no los hayamos sacado en la película. No lo sé. Me parece eso, el villano tenía mucho potencial, la backstory que tiene es que creía en un dios y que era como una especie así, no sé cómo llamarlo, si de mesía o lo que sea, y lo estaba siguiendo su pueblo. Durante toda la travesía su pueblo se muere, incluido su hija, y al final termina llegando donde está el dios, se cree que pues, le va a dar de todo y no sé qué, y el dios pasa de su culo porque no le interesa.
Y entonces ahí le da como un poder extraño, una espada oscura, se carga a ese dios y dice, pues si no me das tú las cosas, pues me cargo a ti y al resto de los dioses que haya por el resto del universo. Y esa es como su motivación, un poco extraña. Pero el objetivo que tiene es el llegar a un sitio y donde puedes desear lo que sea y cargarse a todos los dioses. Y entonces el último, de una forma muy convoluted, como se dice en español. Sí, como desorganizado y enredado, ¿no? Una cosa Sí, como muy un enredo. enredada, muy complicada. Al final, como que llega al sitio y por otro lado tenemos a Jane Foster, al personaje este de Natalie Portman, que tiene cáncer y le llega el poder de Thor. Entonces se transforma en Thor y ayuda al Thor de siempre, más a los otros personajes de Ragnarok, a intentar rescatar a los niños que se ha llevado el malo. Una pregunta, perdona que Sí, te interrumpa, porque me parece interesante. O sea, este personaje que tiene esa enfermedad, que es un tema obviamente serio, una vez que consigue los poderes, ¿se le cura la enfermedad? ¿O tiene que es, convivir con la enfermedad durante... Uy, espera que nos ha salido aquí un pop-up. ¿O tiene que convivir con la enfermedad durante su propia experiencia de superhéroe? Porque eso me parece un viaje mucho más interesante. No sé si pasan por ahí. es todavía más interesante. Ah, sí. Ah, mira, O sea, bueno. el potencial estaba ahí, lo han sacado directamente de los cómics y es, tú tienes una opción, o sea, tú te estás muriendo de cáncer y lo que sucede es que no lo saben al principio, pero lo descubren en un momento de la película, que es que cada vez que ella se convierte en Thor, se convierte como en una persona más saludable, o sea, consigue como todos los poderes y eso incluye el que le quite todas las toxinas que tenga en el cuerpo y demás. Me parece que ese no es el término exacto científico, ahora mismo no me sale. Pero claro, o sea, lo que hace es, le quita el cáncer cuando es Thor y se vuelve fuerte y no sé qué, pero lo que también le hace es quitarle la quimio. Entonces, cuando ella ¡Hala! vuelve a ser ella, sigue teniendo el cáncer, pero ha revertido todos los efectos de la quimio. Entonces, Ostras. llega un momento en el que ella tiene que tomar una decisión, que es la de si se convierte en Thor, sabiendo que lo más probable es que se esté sacrificando ella misma, porque cuando deje de ser Thor, pues ya no le da tiempo a hacer la quimio, se va a morir por el cáncer, o no es Thor e intenta sobrevivir ella. Pues Entonces, sí, joder, sí es un viaje interesante, joder. O sea, quiero decir, a nivel dramático me parece muy potente y me sorprende que aparezca una cosa así de seria. Lo primero en una peli de Marvel y lo segundo en una peli de Marvel de las más de coña, en teoría, porque esta es una de las de bromitas. mm, Entonces, pues mira, eso me ha sorprendido, la verdad. O sea, quiero decir, no sé cómo de bien lo habrán tratado el tema, me parece que es un tema muy delicado mm, y que el tratamiento de este tipo de temas se tiene que hacer con mucho mimo. Pero bueno, en teoría Taika es un tío muy capaz y es una propuesta muy fresca, parece. sí. Me parece El, curioso, sí. y la resolución a mí me gusta. O sea, de nuevo, no sé, voy a hacer como semi-spoilers de cosas evidentes, pero sin decir cuál es la resolución. El malo gana en esta película. Bueno, pues qué interesante también. Pero no de la manera que tú te esperas y es debido a el viaje que ha tenido el personaje de Thor masculino, yo creo, a raíz del resto de las películas. Entonces, tiene una conversación y básicamente le dice, has ganado, pero como has ganado, yo voy a hacer lo que a mí me importa, que es esto. Y yo, si soy tú, haría esta otra cosa. Y convence al malo de, habiendo ganado, utilizar su deseo de otra forma. Qué Y me chulo, parece pues como, es súper potente, qué guapo. Pues te estás dando ganas de verla. Yo no esperaba que fuera así de interesante. pero el problema es que todo lo del medio, o sea, como que me faltan cosas para poder apoyar todo esto Ujú. entre medias. Ya. Y me da rabia porque no sé hasta qué punto podría estar en ese metraje cortado, ¿no? Ujú. O sea que, a ver, que esto es posible. Puede que se equivoque el director y necesitemos ese corte. No lo Puede sé, ser. pues me has dado ganas de verla, la verdad. No pensaba que te fuera a gustar. Pensaba que ibas a venir como muy crítico y tal. Qué interesante. ¿Qué nota le darías así por Uf, concluirlo un poco?
dentro de... Piénsalo un poco en el contexto de otras películas de Marvel que hemos hablado, así que Ya, no sé si le diste un 7, ¿no? A Doctor Strange, Into the sí, Multiverse of... puede ser. Depende del día. Yo entre un 5 y un 7 depende de cómo de mal me Vale. pilles. Yo ahora mismo creo que es un 6, sobre todo porque hablando de esto, eso me parece que la estructura es mucho mejor que la de una de Marvel normal, pero que tiene como ciertos errores que a mí no me funcionan. Y no Fíjate. sé hasta qué punto la situación en la que dejan a Thor masculino, Chris Hemsworth, ahora mismo, me interesa seguir con ella o no. Para este tipo de pelis es para las que tengo yo el rating este extraño, el de lo de Fresh but Sinful, que es como una peli que Mm. propone ideas como muy frescas y luego tiene como problemas estructurales o que te ha perdido en algún momento, ¿sabes? Que dices, joder, es que qué rabia esta peli porque tiene cosas muy chulas, pero igual no me he podido involucrar del todo con lo que propone porque no ha funcionado por X motivo, ¿no? Em, Puedo hacer, si quieres, lo que no debería hacer ningún crítico a en la ver, vida dispara. de películas, que es hacer una comparación con comida. Esto es como si tienes una sopa de tomate y te la puedes tomar muy fría y es como un gazpachito o algo así, o te la tomas muy caliente y tienes una sopa para el invierno de puta madre. Mm, Pues yo me esperaba cualquiera de estas dos cosas y lo que me ha quedado es como una sopa a temperatura ambiente de mm. tomate que está bien, pero no termina de ser ninguna de estas cosas. Y no la terminas de disfrutar, te da rabia porque se queda medio camino. Bueno, Rodrigo con los tomates nos cierra, nos cierra aquí Thor Love and Thunder. Tras esta pausa para la publicidad, eso. Yo quería comentar antes de meternos a hablar de otra peli, un poco como la trayectoria así de Taika, que tiene cosas muy chulas. Igual podemos ver, la verdad es que esto no lo hemos hablado, pero ¿tú has visto alguna otra cosa de él, aparte del mundo Marvel que ha estado participando? O sea, ¿has visto esto Eh, de What We Do in What the We Do in the Shadows? Shadows, la En película, plan, no la serie. peli. Ah, vale. Bueno, en teoría estaba más involucrado con la película, o sea que Sí. bien. Claro, es un tío que supo como coger ideas muy frescas de distintos lugares y mezclarlos en su propia cosa y hacer una comedia muy particular y muy divertida, ¿no? O sea, a mí What We Do in the Shadows es como la primera secuela de The Office que funciona de repente. O sea, a ver, que todas molan porque es un formato que es la caña, ¿no? O sea, Parks and Rec mola un montón, eh, Brooklyn. Brooklyn mola un montón, pero es verdad que todas se sienten como muy The Office con un filtro distinto, ¿no? Y Mm. bueno, podría haber un argumento de que es lo mismo, esto de What We Do in the Shadows, que es The Office pero con vampiros, pero sí que hay algo diferente en el estilo de humor. Es algo como un poco más... o sea, en The Office todavía se juega con la vergüenza ajena y aquí, aunque se juega con la vergüenza ajena, también hay una cosa como de picaresca, de jaja, lo que te estoy diciendo. ¿Sabes? No, no sé si, no me estoy explicando muy bien, pero sí que veo un tipo de humor diferente que sí que se mantiene como relativamente estable en toda la trayectoria de Taika. Mm. Eh, Ah, coño, y he visto Jojo Rabbit también. Jojo Rabbit, la peli tuvo luego muchos premios, ¿no? En los Oscars. Mm. Claro, lo mismo, tenemos una propuesta muy divertida de idea. O sea, es un tío que tiene la cabeza como en las nubes y coge como de aquí y de allí un montón de ideas muy frescas, muy extrañas. Eh, esto de en inglés, ¿no? Lo de muy out there, como Mm. que enseguida te va a captar la atención porque es tan extraño. O sea, ¿qué tienes en What We Do in the Shadows? Unos vampiros que comparten piso. Y, ¿sabes? Es como, ¿y esto? O en la de Jojo Rabbit, el mejor amigo imaginario de un niño es Hitler. Dices, ¿qué es esta movida? Y de ahí te saca comedia. Y Mm. a veces, como has dicho aquí en la de Love and Thunder, se meten en temas muy dramáticos, llevados por la Joder. comedia, que es un combo muy, muy brutal. O sea, las películas más graciosas, cuando se ponen serias, suelen ser las películas más duras. Y sobre todo, Taika hace una cosa que escuché yo o leí en un libro, lo ponían de ejemplo con App, ¿vale? Dime si te parece a ti que puede ser esto así. Las películas más tristes, las películas Mm. que más duelen,
son las que no es que propongan una situación muy triste, sino las que se sienten injustas. Igual lo hemos comentado alguna vez como en algún podcast o detrás de las cámaras, ¿no? Pero es esta idea de que te han propuesto una situación y de pronto la vida se mete en medio y sucede algo que se siente como muy injusto. Tú te has Sí. enamorado de los personajes de Up, les has visto crecer, les has visto tener esa relación y sus sueños, conoces sus... O sea, a ver, Up es que debe ser de las secuencias más brutales, de las que Mm. más han hecho a la gente llorar de la historia del cine. O sea, es que no me cabe duda. O sea, es que te Con la ponen música eso ya y te solo. quedas... Uf. Es, pero fíjate, la música podría ser como la música más tramposa de la historia para hacerte llorar. El que la secuencia funciona muy bien, incluso sin la Mm. música. Quiero decir que le pones esa música a otra secuencia y te pones triste también. Es como letal. Y creo que Taika hace esto muy bien. A un nivel mucho menos cañero emocionalmente, Sí. pero se le da bien como proponer situaciones injustas dentro de un entorno cómico y eso ensalza mucho el drama. O sea, de repente cuando te propone una situación de drama es muy potente. Eh, yo estaba esperando este año mucho, y ya dejamos lo de Taika, que bueno, era como por darle un repaso. Estaba esperando mucho la serie de Our Flag Means Death, que de hecho está Nacho Vigalondo, el director español Anda. involucrado por ahí, creo que ha dirigido un par de capítulos y no sé si de hecho actúa en alguno de ellos. Y es que era Piratas, que yo ya con eso estoy como, perdón. Sí, nos conocemos lo suficiente. Automáticamente me interesa, en plan, Taika Waititi, Piratas, musical, fue como sobredosis de estímulos para mí, fue como, quiero ver esto. Y luego la he visto, no la he visto entera, pero me ha decepcionado un poco, la verdad, hay que decirlo, y por eso iba un poco hilando con esto de Taika al principio, que es una serie como extraña. Creo que no sabe si quiere ser una comedia, tiene una cosa como de ternura, vamos a poder contar historias de ternura sin tener que tirar de drama o de comedia también. O sea, me parece como que está buscando un término extraño entre medias que a mí me ha resultado como blando. Pero por otro lado tiene propuestas muy interesantes. Es una película, o sea, es una serie muy fresca, muy LGTB, tiene como ideas muy actuales. Y eso también es positivo, pues igual que cuando aparece Brooklyn Nine-Nine y te plantea un personaje bisexual y lo integran dentro de la trama sin que sea necesariamente Mm. una característica definitoria del personaje. O sea, me gusta, eh, no sé, o sea, me gusta ver como que los tiempos cambian y también la ficción integra los tiempos dentro de ella con creatividad, ¿no? Y entonces aquí hacen una cosa muy divertida, no sé si sabes nada de esta serie. Absolutamente nada. Pues O es sea, un pirata, fíjate, o sea, bueno, lo he tocado tangencialmente esto del LGTB, que tampoco creo que sea esencial dentro de la serie, pero la trama es sobre un pirata, un tipo rico, un noble, no sé qué, que de pronto dice, no, es que yo quiero ser pirata y irme a la aventura, pero quiero ser un pirata bueno. Entonces, como que, claro, de todo el baremo de acciones que puede hacer un pirata, él no quiere hacer ninguna, porque son todas negativas. Entonces se plantean situaciones de comedia que están muy bien. Entonces es una pena, tío, porque de idea me parece muy chula y sin embargo luego la he visto y no me he acabado enamorando. Tengo que darle otra oportunidad quizás porque tenía como mucho potencial. Y a lo que me ha la verdad es que recordado, el concepto está muy bien. ¿verdad? Y Es chulo, es chulo. es verdad que la mayoría de los proyectos de Taika, no sé, por ejemplo, qué es lo que va a hacer con Star Wars, pero joder, siempre te llaman así porque Ujú. tienen una propuesta. Y no lo he mencionado en mi review, pero también ha habido alguna entrevista que le han hecho en plan de por qué metes personajes LGTBI. Y dice, pues porque me interesan, me parecen Ujú. muy entretenidos y porque existen, entonces los meto. Bueno, Eh, cazurros va a haber siempre que se metan con sí. la película solo por eso. O sea, quiero decirte que bienvenidos, bienvenidos al presente, ¿no? O, bueno, al mundo que ha habido siempre, pero bienvenidos a ahora que os habéis dado cuenta, ¿no? En Mm. fin. Bueno, que te he acordado, perdona. No sé Ah, qué no, querías nada, decir. simplemente eso, que también en Thor hay... O sea, estaba ya Valkyrie, que es de la anterior, Valkyria, Ujú, y ahora pues también le han dado, aunque sea como una pincelada mínima y casi más una punchline que como ujú, desarrollo del personaje, pero sí que hay un poco más de representación y no sé qué. Y dentro de lo que viene siendo el mundo Marvel, que hay una película en la que digan la palabra orgía como 3 veces,
está entretenido. O sea, este tío siempre por ahí yo creo que siempre mete un elemento. Pues me Por lo pregunto qué menos. habrá pasado con esta película, por lo que me dices, en el mercado asiático, porque en China suelen censurar esto como con mucha caña, ¿no? Y bueno, ya hubo como súper polémica con Buzz Lightyear y todo esto, ¿no? Y América Chávez también, que América tiene dos Chávez, madres. sí, Eh, las chapas estas como de, ¿no? Que tenía como unas banderitas y unas cosas. sí. No Hmm. sé hasta qué punto eso es lo típico, que como es una pincelada con muchas comillas, ¿sabes? Como en Star Wars, que no sé si lo sabías, pero hay lesbianas en Star Wars. Solamente un shot que dura 2 segundos y entonces en el mercado asiático podemos poner otro y ya está. No sé si será un caso de esos o Claro, es que es inevitable solo ponerse es... como muy cínico con esto, ¿no? Pero es como en el mercado occidental esto ahora se ve con una visión positiva, entonces vamos a meterlo, pero vamos a meterlo lo justito para luego poder hacerle un edit y que fuera no se vea. O sea, me parece como muy manipulador, obviamente, es Marvel, es una super mega empresa que lo que quiere es ganar dinero, no vamos a engañar aquí a nadie. Entonces es como, claro, tienes ahí el timeline ves los billetes, ¿no? todo por Subiendo y detrás, bajando, es claro. como la bolsa del dinero superhéroe. Entonces, a mí es verdad que ha habido situaciones en las que, pues a lo mejor se ha hecho como con más finura y otras veces con menos. Mm, Taika, pues como al final es un director que parece que es como más confiable, pues te da la sensación de que puede hacerlo un poquito mejor. Mm. Eh, sí que es verdad que en la de Sam Raimi, que también es un director súper capaz, me pareció un poquito más... no sé si desconozco el personaje en los cómics, ¿no? Pero bueno, lo vi como metido un poco más con calzador a lo mejor. Pero la película iba como por otro camino. No lo sé, o sea, es como muy difícil no ponerse cínico pensando en que es Marvel y que lo que quiere es ganar dinero y que es de los primeros que se ponen la banderita, ¿no? Cuando llega el orgullo y todo esto. En fin, pero por otro lado es súper importante que haya representación. Entonces, where is the Mm. line, ¿no? Sí. Bueno, la iremos encontrando con, con lo que vaya saliendo. Eh, y ya por cerrar, sin meternos en más jardines, ¿Seguro? Todavía estamos a recomendaría tiempo, ¿eh? ya. Recomendaría mucho Flight of the Conchords, que es una de las, vamos, creo que es como una de las cosas con las que empezó Taika Waititi y retomando, pues está ahí Jemaine Clement y que era uno de sus compañeros, el otro chico ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero bueno, eran una triada Mm. de creadores muy divertidos que hicieron una comedia de las primeras, yo no sé si incluso es anterior a The Office y este tipo de... Pero una comedia como muy sardónica, como que era consciente del humor que había en la vergüenza ajena, además era comedia musical también, jugaba con un tipo de registro que era muy poco visto entonces y sigue siendo bastante poco visto ahora. Sí, porque comedia Recomendación musical muy chula. tampoco hay tanto. Claro, claro, Especialmente en pues... cine. Ujú. Pues esta serie es muy divertida. Y vamos, si no recuerdo mal, igual me estoy metiendo en otro mega jardín, pero yo creo que Taika estaba como muy involucrado y fue como los primeros proyectos que hizo. Y nada, con esto vamos a hablar de Men un poco. En este caso tú no la has visto. No, Yo no había visto la de Thor y he acabado casi aquí quitándote el spotlight, hablando más que me enrollo un montón. igual. Pero bueno, yo he visto Men, es la nueva película de Alex Garland. Es un director que es muy interesante, había escrito para teatro, había escrito muchos guiones, tanto para teatro no, pero mucho guión, y se lanzó a su primera película con Ex Machina, no sé si la Mm. pilotas, si esa la has podido ver. No, pero es de las típicas que sabes más o menos de qué va, sabes quién sale, es Oscar Isaac, Alicia Vikander, ¿no? Ujú, ujú. Uno que también Una, sale en Star Wars, el eh, pelirrojo. claro, sí, sí, el que estaba Almirante Hux se llama el personaje, no me acuerdo cómo se llama el lo actor, sabrás pero tú tiene un mejor que nombre. yo. El que estaba como al mando, ¿no? De las Almirante legiones Hux. estas. Sí, qué pena. Ay, Dios mío, tienes que ver el episodio 9. Ay, qué pena. Cuando me lo vea hacemos un programilla. Uf. Eh, bueno, Ex Machina fue una peli que tuvo mucho éxito, tanto de crítica como de público, y la verdad es que creo que es una muy buena película. Es de estas que hemos hablado alguna vez que dices, ¿cómo no existía esto antes? Y en el caso de Ex Machina, existía antes, porque es como la típica película de un AI, una inteligencia artificial gone rogue, o sea, como que
que se pira. Sí, se va de madre. Se va de madre. Pero funciona muy bien, o sea, como que es la primera vez que estaba como tan fino tratado. Es una peli que tiene como mucha influencia de Kubrick, es un entorno cerrado que te da un poco de sensación overlook. Son pocos personajes, un poco en un descenso a la locura. Trata muy bien, con mucha finura, la línea entre qué es humano y qué no es humano, qué hace que algo sea humano. Estas cosas que en Blade Runner son como la creme de la creme, que está tan chulo, ¿no? Y que son preguntas que nos interesan mucho y que están muy a la orden del día porque estamos a un puntito de que suceda. O sea, joder, no sé si has visto las noticias con esto de Google, el empleado este de Google que reveló que había... ¿No sabes de lo que te hablo? Es como muy No, loco. no, 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 no. Esto me vas a descubrir un mundo. Bueno, a ver, a mí me resultó muy sorprendente, pero bueno, hay un algoritmo de Google que han desarrollado que ya pasaba el Esto es test, de... ¿cómo se llama? Iba a decir el test de Bechdel, que no tiene nada que ver. El, bueno, el que define si algo Sí. es inteligente o no. Isamov. Lo hacía eh, Voy a buscarlo. Me da mucha rabia no acordarme de estas cosas. Asimov. Sé que tenía que ver con Asimov. Es el test. Bueno, sigo hablando, ¿vale? Pero Prueba de Turing. el test de Turing, eso es. ¿Y qué tiene que ver con Asimov? Bueno, en fin. Nada. Nada. Em, pues sí, básicamente decía que este algoritmo de Google ya pasaba como con creces el test de Turing, que es como imposible diferenciarlo de un humano. Y de hecho se ponía como a hacer una disertación hablando sobre una película y sobre una obra de teatro. Y luego le preguntaban cuáles eran sus mayores deseos y qué opinaba sobre la vida humana. Y todas las respuestas era como, a ver, ¿podemos por favor apagarlo? O sea, ya nos hemos divertido, ahora lo apagamos, por favor. ¿Sabes? En plan, ya, por favor. En plan, ya. Y esta peli trata con eso, ¿no? O sea, empújalo luego que merece la pena. Y está muy fina, es una peli muy chula. Entonces es como una película novel muy potente y todo el mundo estaba como muy pendiente de qué iba a hacer a continuación. Hizo una película en la que subía como el rollo intelectual mucho más, era como muy de conceptos, que se llama Annihilation, Aniquilación, en Netflix está. Sí, Eh, con Natalie Portman. con Natalie Portman, justo, sí, sí. Que es una película que a mí personalmente me interesó mucho porque yo había leído los libros de Aniquilación, se llaman la saga de Southern Reach, o algo así. Que por resumirlo, yo creo que toma un poco una idea de Lovecraft, que era lo del color que cayó del cielo, que por cierto la película me parece malísima con Nicolas Cage, y mira que quiero a Nicolas Cage, pero el concepto es, cae del cielo una especie de meteorito con un color que no se ha visto nunca antes. Sí. Y entonces, simplemente el concepto de que suceda algo que no ha sucedido nunca antes y que no lo percibamos o que no lo comprendamos bien, ya es como muy misterioso. Eh, y bueno, en la película esta, como que ese meteorito que ha caído en un faro, pues va como expandiéndose y como que parece que no tiene fin la expansión. Y todo lo que hay dentro de esa zona, que es lo que llaman el Southern Reach, eh, pues como que su ADN se muta, como que, bueno, sin entrar demasiado en spoilers, es una película que de nuevo lo que pregunta es qué nos hace humanos, qué define lo que es vida y lo que no es vida, lo que entendemos como vida hasta dónde llega. Sé que estoy siendo como muy vago, no muy vague, muy, como muy... no estoy yendo muy a lo concreto, pero lo que quería Mm. decir es que trata con ideas muy complejas de una forma muy interesante, pero es una peli muy conceptual. Entonces, esta película gustó menos al público, pero al que le gustó mucho, porque propone cosas muy Mm. interesantes. Y en Es esta que también, tercera... es que tú ves la. Yo veo el póster de esa película y ves a Natalie Portman con un arma en la mano. Ujú. Entonces, no te imaginas eso, una más así como. No sé, tiene más pinta el póster de Alien que de una película súper conceptual sobre el origen de la vida y sobre todo esto que me cuentas. Claro, a ver, por otro lado, es una película muy fácil de ver, o sea, no es una peli muy sesuda, tiene momentos Mm. complejos y difíciles de comprender a nivel, pero vamos, yo la he visto con mi hermana que es como mi baremo de, sí, es una peli y le gustó mucho y le pareció muy curiosa. Funciona muy bien Mm. como peli de terror, tiene momentos que dan un poco de miedo, es desorientarse, es estar en un bosque en el que no funcionan las reglas normales.
Entonces es una película que funciona muy bien y es entretenida. Lo que pasa es que luego se mete en unos jardines muy locos y eso a la gente pues a lo mejor le gustó menos. Es como, vaya paja mental se ha hecho este. Pero, pero bueno, era una propuesta muy interesante. Creo que me estoy dejando algo en el tintero que quería decir aquí, pero bueno, si no me sale, ¿qué le vamos a hacer? Eh, en fin, en la nueva película que ha hecho Alex Garland, digamos que viendo el feedback de las dos anteriores, ha cogido y ha dicho, pues os vais a cagar. Y ha hecho su película más extraña hasta la fecha. Ha abrazado a tope el terror y creo que ha hecho una película de terror. Esta se llama Men, ¿vale? Estoy hablando de Men. Es de este año. Es una película en la que se trata mucho el tema de la violencia de género y un poco, digamos que es una película de terror que utiliza la masculinidad tóxica en todas sus facetas y la violencia de género del hombre hacia la mujer en sus distintas facetas también para generar elementos de terror que realmente resultan terroríficos. Eh, por resumirla un poco, porque es una peli, ya te digo, bastante conceptual, pero que tiene un mensaje muy claro. O sea, es una película de terror que solo tiene un truco, pero lo hace muy bien, ese truco. Es una película que a mí personalmente me ha gustado. Una mujer que está viviendo una relación abusiva con su marido decide divorciarse. Y el marido, fíjate el tema tan difícil de tratar y tan duro vamos, injusto, que están aquí saliendo como muchas de las palabras que estábamos hablando hoy en el podcast, ¿no? Pero el marido básicamente le dice, como te divorcias de mí, me voy a suicidar. Y el tío, claro, o sea, manipulación, violencia, todo lo malo junto, ¿no? O sea, es como Sí. ante una situación muy jodida. Y en el tratamiento de esta situación, que se podría tratar con frivolidad, se podría tratar como dejando al personaje completamente de forma victimista. El personaje es muy fuerte, el personaje femenino en esta película, muy fuerte, es sorprendente. Eh, y aún así, un personaje fuerte se puede ver como abrumado por una situación tan injusta, ¿no? Entonces, el tío lo logra lo que se propone y partimos entonces con nuestro personaje yendo a una casa en el campo como para intentar curar, sanar, estar un poco mejor, pasar página y se aplica de repente pues un tratamiento como de casa encantada. En inglés esto de I'm haunted by something es como me persigue una cosa como del pasado y tiene ahí como el juego con estoy encantada por un fantasma, ¿sabes? Como la cosa esta de una maldición. Y en lugar de ser el propio marido quien es el fantasma haciendo movidas, no vemos un fantasma en ningún momento, sino que todo funciona en el plano de lo real, por así decirlo. Hay un casero que tiene una cara como muy peculiar, que funciona un poco como caballero andante, entonces como que no le deja hacer nada a ella. Estamos viendo una muestra de masculinidad tóxica. Luego va a una iglesia y, y el cura es como muy chapado a la antigua y le dice que la culpa de lo que le ha sucedido a su marido es de ella, porque lo que estaba haciendo su marido no era ningún pecado y lo suyo, sin embargo, sí. Entonces, como que otra muestra como muy chunga de control sobre la Sí. mujer y como, ¿sabes? Un tipo en el bosque la persigue en bolas, entonces ya directamente como una cosa de agresión, se mete en un bar y todos la miran y todos la... O sea, te hace sentir como realmente incómodo en el papel de esta protagonista, que por otro lado, ya te digo, es muy fuerte, entonces es muy, muy interesante porque yo creo que esto siempre se ha enseñado como desde el papel victimista de ella y es un personaje muy fuerte que está siendo incomodada y violentada por todos estos personajes. Y lo interesante viene de que el primer hombre que conocemos en la película, que es este casero con la cara peculiar, pues cada vez que conocemos a un personaje masculino a lo largo de la película tiene este rostro también. Al principio no te das cuenta, pero enseguida sí. Y funciona muy bien porque homogeneiza a todos los hombres en la película, porque al final pues, se llama Men. Efectivamente, esta película va de hombres, ¿vale? Que fue como la broma luego al salir de la Evidente. película. Pero, o sea, es una peli muy potente, en serio. Y, y acaba con un clímax, cuando ya pues todo esto, las reglas, digamos, de lo que es real y de lo que no, se empiezan a mezclar con mucha finura. O sea, está muy bien mezclado, está muy bien introducido cuando ella ya no sabe si lo que está viendo es real o no, si es su imaginación, porque obviamente ha sufrido un trauma muy grande
o si realmente esto le está sucediendo, o si que esté encantada la casa es algo real. Entonces, como que todo ese tratamiento está muy, muy, muy bien. Me parece que está hecho como con maestría total. Encima, los propios elementos de género en los momentos en los que te tiene que asustar la película está hecho también muy fino. O sea, funciona como una película de terror casi como clásica. No tira del jumpscare, sino que tira de la propia situación Mm, traumática y del trauma sale el terror. vale, Y, eso está bien. y luego Menos mal. tiene una cosa que le gusta mucho a Alex Garland, que es el rollo simbología. Es una peli de A24, entonces tenemos Eso esa iba a cosa preguntar. de Green Knight, de Midsommar, de no sé qué, que tiran mucho de símbolos. Les gusta mucho a esta productora como utilizar símbolos que se relacionan como con otros conceptos. Hay un poco de bíblico, hay como una cosa como más naturalista. Sale The Green Man, que aparece en The Wicker Man, una película que ya sabes que me encanta. Eh, Hay cosas que te recuerdan también a True Detective de repente con lo estético. Entonces es una peli como muy compleja, de terror como vehículo para contar esta historia, llena de un contenido que luego genera una conversación muy interesante. Yo fui con dos compañeros que no ven el cine así como más extraño de forma habitual. De hecho, uno le conoces, Mm, Gabri, vino conmigo a ver la peli anda. y salió una conversación muy interesante, la verdad, después. Y a ambos les gustó. Entonces, es una película que recomiendo, la verdad, porque trata un tema muy de actualidad de una forma interesante, utilizando el terror y el cine como un vehículo para hablar de este tema. Y la conclusión que da, en el clímax que da, que es de lo más bestia que he visto en mucho tiempo y de lo más grotesco, sorprendente, es una secuencia final realmente bestia. ¿Bestia a Eh, nivel de violencia o A bestia a nivel de nivel todo, a de... nivel temático, a nivel conceptual, a nivel gore, a nivel... o sea, es una secuencia muy brutal. Y acaba con una conclusión mm, que da pie a conversaciones muy, muy profundas, muy interesantes y muy complejas. Es una película que a la gente en general no le está gustando mucho, ¿eh? También aviso. Eso te iba a decir, que es muy... Había escuchado como opiniones muy divididas y sobre todo negativas en Sí, Letterboxd, tampoco bueno, ¿qué dices? en ningún Letterboxd. otro lado, pero que la gente es como muy fina, ¿no? Pero Sí, o sea, yo creo hasta que hay cierto dos punto. tipos de público que no le ha gustado esta película. Existe el público que directamente a nivel película de terror pues le ha parecido una fricada, porque esta película es muy friki, o sea, se meten unas movidas muy extrañas y a nivel estético es muy friki, a nivel narrativo es muy friki, o sea, no es una peli súper lineal. Eh, y luego hay gente que critica el propio tema y el cómo lo trata la película, que es también Mm. una opinión muy válida. O sea, hay gente que piensa que no se ha tratado el tema con toda la finura que se debía haber tratado. Y, y hay gente que dice bueno, que para hablar de este tema, pues a lo mejor el director no tiene que haber sido un hombre. Bueno, hay una serie de críticas a esta película que van por ese Mm. camino. Hay A una mí que me recuerda un no... poco a películas pasadas que ya hemos hablado en el podcast, creo que era en la temporada anterior, Last Night in Soho, que también era mucho Claro. sobre esto, era también así como de terror, Ujú, dirigida por un hombre, pero en ese caso por lo menos estaba coescrita por una ujú. mujer. Y luego también de, ¿cómo se llama? La de Ridley Scott, que estuvimos hablando Duel, ¿no? El de último Last Night, duelo. de eso. Siempre digo The Last Night y siempre me equivoco. El último duelo, que también tenía mucho componente de cosas parecidas a lo que dices y tenía escenas muy, muy bestias. También estaba dirigido por un hombre y también causó bastante revuelo. Sí, por compararla un poco con otra película del género, o sea, con Last Night in Soho, que también es una película de terror que trata Mm, con temas, se podría decir que son temas similares. Last Night in Soho igual es una película mucho más accesible, sí. o sea, tú puedes verla. Al final Edgar Wright hace películas muy accesibles, aunque sean fantásticas, y o sea que no por ser más obtuso o más puzzle, una peli tenga que ser necesariamente mejor, ¿no? Pero Mm, igual los conceptos que trata por la propia naturaleza de la accesibilidad de la película, pues se quedan en algo un poco más superficial y esta película ahonda mucho en cosas muy complejas y entonces resulta más extraña, se toma como más tiempo
y es una película más puzzle. O sea, hay momentos que yo entiendo que puedan confundir mucho a la gente. eh, y luego cuando se mete ya en la super fricada, pues que haya gente que entre al delirio o gente que diga, mira, pues no. O sea, yo tenía a un tío detrás en el cine, es que me reí muchísimo, me hizo mucha gracia luego cuando salí, pero ya cuando estaba en ese clímax como super gore, en el que ya está todo el pescado vendido, ya la verás la peli, empecé a decir, no, hombre, no, 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 no. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Y empezó así a gritarlo en el cine. Y fue como muy gracioso. Entonces, es una peli que efectivamente causa reacción, o sea, que tú lo ves y es como te hace cosas. Pero es muy diferente, a pesar de ser una película tanto de terror como con un tema parecido. O sea, yo lo ubicaría más ahí, con la cosa está como retorcida de Kubrick, que se mete en cosas como muy de la psicología de los personajes y de la cosa como más oscura del ser humano. O sea, ya te digo, el punto de partida ya no puede ser más complejo y más duro. Entonces ya de ahí pues te puedes imaginar todo por dónde va. Entonces esta es una película que recomiendo. De terror es de lo más interesante que he visto quizás desde Hereditary. Es una película Hostia. que me ha gustado. Pero no es para todo el mundo ni por asomo. Y yo en este caso quizás la suba, pero me voy a quedar un poco en la misma nota que estábamos hablando ahora, que es esto de un 3,5 de 5, fresca, pero con problemas. O sea, propone cosas muy interesantes, tiene ideas muy brillantes y no es para todo el mundo y tiene como historias de ritmo que a lo mejor no funcionan tan bien, pero me veo 3 días después de haberla visto todavía pensando en esta película. O sea que no sé Eso hasta es qué al punto final funciona. lo que más vale, ¿no? Porque cuando ves una película y de verdad te hace pensar o te cambia un poco la perspectiva de la vida, evidentemente no le puedes pedir eso a todo. Pero, pero joder, claro, eso es lo que de verdad merece la pena. Entonces, yo creo que sí, aunque sea eso divisiva, aunque de verdad seas una de las personas que vas, la ves y te causa rechazo o crees que el tema está mal planteado, ¿por qué está mal planteado? O sea, te ha hecho ya pensar hasta cierto punto, yo creo que eso es Ujú. algo positivo y a valorar. O sea, que es una recomendación por tu parte, aunque para la gente que le suene bien lo que has dicho, ¿no? Porque no es para todo el mundo. Sí, y sobre todo es una película muy dura, tanto por el tema que trata como porque el terror es bastante cañero. No es una película de terror tipo La Monja que funciona con el sustito. En plan, te ponen ahí a la monja Mm. y dices, hostia, qué susto. O sea, es una película que, que el terror viene por otro lado. Me ha gustado la poca gana con la que te has asustado, porque es así como se ven Eso estas es así. películas ahora. Sí, sí, Estos días sí. están hasta los huevos que dices, y ahora me van a asustar. Sí, sí, además se ven Y ya venir. está. En esta peli funciona mejor. El Alex Garland está claro que dirige bien, tiene mano, y es un terror que parte mucho del trauma. Entonces, es un terror que se siente como que viene de un lugar real y eso es cuando el terror a mí, por lo menos personalmente, me Mm. resulta más efectivo. Hay gente que tú le hablas de Hereditary y dice, no es una película de terror. Digo, ¿cómo que no? Lo que pasa es que el terror que trata es como de algo que no son fantasmitas. Entonces, de repente, bueno, en este caso está ahí discutible, pero, ¿sabes? Mm. Que son películas que además a mí me gusta que esté habiendo más de este tipo, que utilizan el terror como un vehículo para contar una historia. Y el terror en la vida real muchas veces pasa por situaciones increíblemente traumáticas, increíblemente duras. Y esta es una de esas películas que utiliza una situación muy dura con el vehículo del terror para contar una historia. Y en el cine pues lo pasé mal, o sea, hay situaciones que son terroríficas. Entonces eso, recomendable la película. Y la filmografía de Alex Garland en general es un tío interesante al que quieres seguir. Y se acabó. No sé, tú tienes algo más que decir. Yo por mí ya está. La verdad es que poco. Podemos hacer un poco de plugin si quieres. Hemos empezado, somos modernos, somos chavales. Hemos abierto Mm, un TikTok. Tenemos Instagram. Así que si quieres hacer aquí un poco el plugin, Segway. Vale, sí. el cable. Pues efectivamente, como dice Rodrigo, tenemos redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos obviamente YouTube, es donde subimos los programas con vídeo. Y en Spotify subimos también todos nuestros programas con audio a modo de podcast. O sea, realmente nos podéis encontrar en prácticamente cualquier plataforma
con @sacabopodcast. Hemos tenido suerte con el naming porque es verdad que no hay otro programa tan único como este. Pero sí, sobre todo estamos empezando a subir contenido un poco independiente para cada una de estas plataformas. En TikTok estamos empezando a tener ahí un poquillo de tirón. Y bueno, en general, si os gusta el programa, os gusta el formato, pues os invitamos a que nos sigáis, a que nos comentéis, a que nos digáis qué querríais ver y bueno, a que nos ayudéis un poquito en este viaje que estamos empezando. ¿Lo he dicho bien? No sé. ¿Tienes algo que añadir? Yo creo que sí. Nada, simplemente eso, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast de la fase 2 de Se acabó. No puedo hacerlo, necesito uno de estos en el que no sé qué discutiremos porque no sé Kevin Feige y no podemos organizar esto tan bien, de verdad. Así que Se nada, acabó. muchas gracias, gente. Se acabó. Hasta luego.